Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia. Presidente Gustavo Petro anuncia que denunciará al ex canciller Álvaro Leiva. Quiero presentar pruebas. El presidente denunció reuniones en las que se estaría coordinando un plan para sacarlo del cargo. Señaló a Leiva de haberse reunido con el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart como parte de un complot. El presidente Gustavo Petro anunció en la madrugada de este miércoles, 7 de mayo, que denunciará al ex canciller Álvaro Leiva ante la Fiscalía General de la Nación tras acusarlo de participar en un complot internacional con el que, según él, buscan sacarlo del poder. El mandatario aseguró que Leiva sostuvo reuniones con el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano, en las que se discutieron planes para derrocarlo. En su cuenta de X, el presidente Petro acusó al ex canciller de actos de sedición e indicó que tiene la intención de mostrar las pruebas a la Fiscalía lo más pronto posible. Quiero presentarle las pruebas a la Fiscal General de la Nación, ojalá mañana mismo, que muestra los actos de sedición de lo que Leiva llama Acuerdo Nacional, que ahora propone con grupos de extrema derecha y grupos armados en guerra, al cual ha invitado a algunas personas muy conocidas, y donde se demuestra la reunión con Díaz-Balart. Que él ahora niega, escribió. Porque el presidente Gustavo Petro acusa a Álvaro Leiva de participar en un complot. La acusación del presidente de un presunto complot llegó tras la publicación de una segunda carta en la que el ex canciller Álvaro Leiva volvió a señalar al mandatario de un consumo problemático de sustancias y alcohol. En su carta, además, enumeró varios traspiés que Petro habría tenido en distintos viajes internacionales como Davos, Chile, Alemania, Turquía o China y que tildó de vergonzantes ante el mundo entero. Señor presidente Petro, usted está enfermo. Llegó la hora de revisar su permanencia en la presidencia de la República, decían algunos extractos de la carta. En su primera respuesta, Petro indicó que Leiva le estaba cobrando la decisión de la Procuraduría de retirarlo de la Cancillería e inhabilitarlo. Pero fue más allá al indicar que la carta publicada por Leiva no es un chisme sino un complot. Dice que quería hablar conmigo. Yo nunca supe que quería hablar conmigo. Lo echó la Procuraduría, ¿yo qué culpa tengo? Pero me la está cobrando a mí. Pero no son las locuras de un viejo loco, decrépito, que está sacando la herida que no pudo seguir siendo canciller, o su hijo. Debe saberse por qué, la culpa no la tiene el viejo. Lo que ha salido el día de hoy no es un chisme, es un complot, dijo. Según el jefe de Estado, el complot no es organizado por colombianos, aunque algunos connacionales participan, y calificó dichos planes como un atentado a la soberanía nacional de Colombia, a la democracia y a la libertad de los colombianos. ¿Quién le da las órdenes? Ahí está Leiva escribiendo infundios, agregó. El presidente, además, acusó directamente a Leiva de estar llamando a la comisión de acusaciones y de participar en el entramado para sacarlo del poder y apuntó a Díaz-Balart como el artífice de las reuniones en las que se discutió el presunto complot. Quien dirige la reunión no es un colombiano, es el senador Sikh de los Estados Unidos Díaz-Balart, de extrema derecha. Él es el jefe y lo que buscan es usar al Congreso colombiano para tumbar al presidente y si eso llegase a pasar debe estallar la revolución colombiana, porque es un infundio de los nazis en Estados Unidos. Y no renuncio, dijo el presidente. La respuesta de Mario Díaz-Balart. Díaz-Balart se pronunció en la noche del martes y negó que busque sacar del poder al presidente. También lo acusó de consumir drogas y alcohol. @Petro Gustavo parece que está de nuevo bajo la influencia de drogas, alcohol o ambos. Ha llegado al punto que no puede ni deletrear nombres comunes, escribió en X. Además, le compartió una lista de algunos programas de rehabilitación de drogas para que busque ayuda profesional con su problema de adicción. Petro explica su ignorada a Xi Jinping en China y acusa a canciller Leiva de sabotear importante acuerdo. El presidente Gustavo Petro se refirió a la nueva carta divulgada por el ex canciller Álvaro Leiva, a quien acusó de traidor. Este martes, el presidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos que el ex canciller Álvaro Leiva lanzó contra él en una nueva carta. Particularmente, el jefe de Estado se refirió a una incómoda situación que ambos vivieron frente al presidente chino, Xi Jinping. En la misiva, Leiva escribió una situación ocurrida el 24 de octubre de 2023. Había sido usted advertido que el tema del metro de Bogotá no era un asunto para ser tratado con el jefe de Estado, Xi Jinping. La misma embajada china en Colombia en documento preparatorio de su visita así lo indicaba con total claridad. Sin embargo, usted obsesionado con su postura, terco, inflexible, al no lograr su cometido quedó afectado. Según Leiva, esto habría causado que el presidente Petro decidiera ignorar al jefe de Estado asiático. Mantuvo absoluto silencio todo el tiempo. Lo ignoró.
como si él no estuviese presente. Me correspondió hacer sus veces. 2 horas largas conversé con el presidente Xi Jinping. La respuesta de Gustavo Petro a la carta de Álvaro Leiva. En un discurso ante aprendices del SENA este martes, Petro recordó el momento mencionado en la carta. El traidor en referencia a Leiva llega y dice, es que me tocó hablar porque el presidente se quedó callado. ¿Eso es prueba de qué? ¿Acaso el presidente tiene que estar despierto después de 24 horas y cambiando los horarios? Continuó, yo le con Xi Jinping, no sea mentiroso, y no le gustó algo que dije, y tengo que confesarlo, un error mío por creer en la Cancillería. El jefe de Estado explicó que en aquel viaje fue a hacer un acuerdo de intención para meter a Colombia en la ruta de la seda, pero en la Cancillería liderada entonces por Leiva le sabotearon los papeles y terminó siendo algo menor, es decir, una alianza estratégica que no sirve para nada. ¿Por qué se enojó Xi Jinping con Gustavo Petro? Entonces, siguió su discurso. Xi Jinping se enojó porque estaba ilusionado con que Colombia entraría de lleno a la ruta de la seda, pero no se pudo por una trampa de Leiva. Petro confirmó que en la visita oficial que adelantará China entre el 10 y el 17 de mayo firmará la ruta de la seda, aunque solo se trataría del acuerdo de intención, por lo que sería decisión del próximo gobierno finiquitar la integración de Colombia. El mandatario expresó que en los diálogos con Xi Jinping pondrá sobre la mesa su preocupación, en tanto la balanza comercial diferencia entre exportaciones e importaciones sigue siendo favorable a China, con un superávit de 14.000 millones de dólares anuales. Le tengo miedo a las amigas que invita, Petro se refirió a las fiestas con Benedetti y reveló detalles. El mandatario se refirió a las acusaciones del excanciller Leiva en medio de un evento con estudiantes del SENA. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los señalamientos del excanciller Álvaro Leiva, quien lo acusa de algunos incidentes relacionados con el consumo de drogas, además de haber insinuado que su ministro del Interior, Armando Benedetti, lo tiene chantajeado. En medio de una declaración en la Casa de Nariño frente a varios estudiantes del SENA, el jefe de Estado hizo referencia a los rumores que indican que Benedetti conoce algunos supuestos secretos del presidente. Además de dichos señalamientos, otro rumor que se ha aumentado con las cartas de Leiva ha sido sobre unas posibles fiestas entre el ministro del Interior y Petro, las cuales tendrían como características algunos excesos en donde el consumo de licor y alucinógenos serían protagonistas. A esos rumores, Petro respondió en un evento celebrado en la Casa de Nariño. Dicen que Benedetti me chantajea porque yo voy a fiestas con él, pero nunca en la vida he ido a una fiesta con Benedetti, respondió el presidente. Voy a confesar la verdad, les tengo miedo a las amigas que invita, agregó el mandatario. En medio de su alocución ante estudiantes del SENA, el presidente también expresó que no consumir drogas le ha causado problemas en su vida personal con las mujeres. Petro y las fiestas de Benedetti. Esta no es la primera vez que el mandatario hace referencia a las fiestas de Armando Benedetti, pues en una entrevista la semana pasada con el comediante Alejandro Riaño en su personaje de Juan Piz González, Petro respondió a las preguntas incómodas del humorista, donde le preguntó por su relación con el ministro. Hay un chisme que dice que yo no saco a Benedetti porque estoy chantajeado, porque me la paso de fiestas con Benedetti, resaltó Petro. Yo nunca he estado en una fiesta con Benedetti, y tampoco me gustaría estar, añadió el gobernante, confesando que fue él quien le propuso un trabajo al ex embajador para que dejara las fiestas. Finalizando abril, Armando Benedetti reconoció públicamente tener una lucha contra la adicción a las drogas y al alcohol y haber tenido un proceso de rehabilitación, esto lo hizo en una entrevista para la revista Cambio. Sobre esas declaraciones, el presidente lo respaldó al día siguiente a través de sus redes. La drogadicción es efectivamente una enfermedad y no se debe confundir con consumo de drogas, son dos temas diferentes, trinó Petro en X. Petro viaja a China para meter a Colombia en la ruta de la seda, en medio de la preocupación de gremios. Analdex, gremio del comercio exterior en Colombia, asegura que en el contexto actual este anuncio sería inconveniente. Colombia evalúa meterse de lleno en la franja y la ruta también conocida como Ruta de la Seda, iniciativa abanderada por China, en lo que marcaría un cambio de rumbo en las relaciones comerciales del país luego de la guerra arancelaria provocada por Estados Unidos. Esto, en medio de la visita oficial que sostendrá el presidente Gustavo Petro a la potencia asiática entre el 10 y el 17 de mayo. Para el próximo jueves fue convocada una sesión extraordinaria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en la que la canciller Laura Sarabia llevará la propuesta de un memorando de entendimiento entre el gobierno de Colombia y el de China, para que nuestro país se una a la franja económica de la Ruta de la Seda y la iniciativa de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI. Se trata de una estrategia liderada desde 2013 por el presidente chino Xi Jinping, que desde su creación ha involucrado a más de 150 países y numerosas organizaciones internacionales y ha promovido inversiones que, se estima,
superan el $1 billón. Entre los miembros que se han adherido se llevan a cabo construcciones y mejoras de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, oleoductos, redes eléctricas o de telecomunicaciones, aunque hay críticas sobre el impacto de estos proyectos y el endeudamiento que podrían generar a los países participantes. ¿Qué dicen los empresarios de la Unión de Colombia a la Ruta de la Seda? El anuncio del memorando de entendimiento sobre la posible adhesión de Colombia a la franja y la ruta ya ha generado reacciones en el sector empresarial. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, expresó a través de su cuenta X anteriormente Twitter interrogantes sobre la conveniencia estratégica de esta decisión en el contexto que atraviesa el mundo. ¿Colombia quiere hacer esto en este momento? ¿A cambio de qué? ¿Qué justificación tiene desde el punto de vista de la estrategia internacional de estos días? ¿Cómo afecta la relación con nuestros aliados comerciales que nos compran la mayoría de nuestras exportaciones?, cuestionó. El líder gremial enfatizó en la necesidad de evaluar cuidadosamente los costos y beneficios de unirse a la iniciativa china, así como su potencial impacto en la geopolítica y los lazos comerciales existentes. Por su parte, Javier Díaz, presidente de Analdex Gremio de Comercio Exterior, vaticinó que el presidente Gustavo Petro quiere anunciar durante su viaje la adhesión de Colombia a la franja y la ruta, pero consideramos que, en la coyuntura actual, de crisis en el comercio mundial, de guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, resulta inconveniente este anuncio. Según él, el país no ha analizado los riesgos y oportunidades que esto representa, por ejemplo, que China no es una economía de mercado y esto puede causar mucho daño en el relacionamiento exportador y en los mecanismos de defensa comercial de Colombia. Además, el anuncio podría constituirse en un irritante frente a Estados Unidos, agregó Díaz. Entre enero y febrero de 2025, China fue el séptimo destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 4%. Estados Unidos, líder, tuvo el 28,8%, por su parte. En la cuenta de importaciones, la potencia asiática fue el principal proveedor con el 27,4%. Estados Unidos fue segundo, con 24,5%. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Apoya con un CLI si el video te sirvió, no olvides darle al corazón de las gracias y seleccionar tu opción favorita. Tu apoyo es nuestro combustible. Hasta la próxima.